¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre que amaba tanto a Dios pudo caer tan bajo? ¿Cómo alguien que escribió salmos, que danzaba delante del Señor, terminó robando la esposa de otro hombre? Hoy quiero contarte una historia que no es solo sobre el rey David. Es una historia sobre ti, sobre mí, sobre todos los que alguna vez nos hemos alejado de Dios sin darnos cuenta. El comienzo de la caída. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Había enfrentado gigantes, ganado guerras y levantado el nombre del Señor sobre Israel. Pero un día, cuando los reyes salían a la guerra, David decidió quedarse en casa. Y ahí comenzó todo. Porque muchas veces el pecado no comienza con una acción, sino con una decisión de comodidad, de dejar de luchar, de bajar la guardia espiritual. Desde su terraza, David vio a una mujer hermosa bañándose. Su nombre era Betsabé, la esposa de Urías, un soldado fiel que estaba en el campo de batalla. David la observó, la deseó, y el deseo se convirtió en acción. Mandó a buscarla, y esa noche, el rey de Israel cometió adulterio, el intento de ocultar el pecado. Días después, Betsabé le mandó un mensaje: «Estoy embarazada». El corazón de David se llenó de miedo, y como muchos de nosotros cuando fallamos, intentó ocultar su error. Mandó llamar a Urías para que regresara de la guerra, esperando que durmiera con su esposa y creyera que el hijo era suyo. Pero Urías, con una integridad que avergonzaba al propio rey, dijo: «¿Cómo podría yo descansar con mi esposa mientras mis compañeros duermen en tiendas de campaña?». David insistió, pero Urías no cedió. Entonces el pecado se volvió más oscuro. David escribió una carta, la selló con su anillo real y se la entregó a Urías, sin que él supiera que llevaba su propia sentencia de muerte. En esa carta, David ordenaba que Urías fuera puesto al frente de batalla y que todos se retiraran para que muriera. Y así fue. Urías murió. David tomó a Betsabé por esposa, creyendo que todo había terminado. Pero lo que él no sabía es que Dios lo había visto todo. Dios ve lo que los ojos humanos no ven. Nadie puede esconderse del Señor, ni el rey más poderoso, ni el más humilde de los hombres. Dios envió al profeta Natán, y Natán le contó una historia. Había un hombre rico que tenía muchas ovejas, y un hombre pobre que solo tenía una. El rico, en lugar de tomar de las suyas, le quitó la única oveja al pobre para su banquete. David, indignado, gritó: «Ese hombre merece morir». Y Natán lo miró a los ojos y le dijo: «Tú eres ese hombre». Silencio. El palacio se quedó mudo. El corazón de David se quebró. Por primera vez, comprendió que no había pecado solo contra Urías o Betsabé, sino contra Dios mismo. Las consecuencias. Dios, en su misericordia, no le quitó la vida a David, pero las consecuencias llegaron. El hijo que nació de esa unión murió, y en la casa de David comenzó una cadena de conflictos, traiciones y dolor. El pecado tiene precio. A veces no se paga en dinero, se paga en lágrimas, en soledad, en arrepentimiento. Pero a pesar del castigo, Dios no apartó su mirada de David. Porque donde hay arrepentimiento verdadero, siempre hay perdón. El arrepentimiento. David cayó de rodillas y escribió uno de los salmos más conmovedores de toda la Biblia, el Salmo 51. «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Estas no fueron palabras vacías. Fueron el grito de un alma que reconoció su error, el clamor de un hombre que lo había perdido todo, pero que aún quería recuperar la presencia de Dios. Las lecciones que nos deja David. La historia de David y Betsabé nos deja muchas enseñanzas. Escúchalas con atención. Primero, el pecado no comienza con la acción, sino con la mirada. Un pensamiento mal cuidado puede destruir una vida. Segundo, cuando tratamos de ocultar el pecado solo lo multiplicamos. Lo que David quiso esconder,
terminó saliendo a la luz. Tercero, nadie está exento de caer. No importa cuántas veces hayas orado, cuántos dones tengas. Si te alejas de la presencia de Dios, tu corazón puede desviarse. Cuarto, Dios perdona, pero el perdón no siempre elimina las consecuencias. El hijo de David murió, pero su alma fue restaurada, porque Dios no busca destruirte, sino transformarte. Y quinto, el arrepentimiento abre la puerta a una nueva oportunidad. David fue restaurado. Dios volvió a usarlo, y de su linaje nacería el Salvador del mundo. Aplicación para nuestra vida. Quizás tú también has sido como David. Quizás has hecho algo que sabes que no estuvo bien. Quizás lo has escondido, has mentido o has callado, esperando que nadie se dé cuenta. Pero Dios ya lo sabe, y no te quiere humillar, te quiere sanar. Dios no te muestra tu error para castigarte, sino para liberarte. Cuando confiesas, cuando lloras delante de Él, cuando dices, Señor, he fallado, algo en el cielo se mueve, y la misericordia de Dios desciende sobre ti. El Dios de las segundas oportunidades. David volvió a escribir salmos, volvió a reinar con humildad, y jamás olvidó la lección. Si hoy pudiera hablarte, te diría, no valió la pena un instante de placer por años de dolor, pero valió la pena un instante de arrepentimiento por una eternidad de perdón. Así es nuestro Dios, un Dios que no desecha a los caídos, un Dios que limpia, que restaura, que transforma el pecado en testimonio y la culpa en enseñanza. Conclusión final. Tal vez tú al escuchar esto sientes que tu historia terminó, que ya no hay vuelta atrás, que lo que hiciste no tiene perdón. Pero escúchame bien, sí lo tiene, porque el mismo Dios que vio a David en su pecado, lo levantó cuando se humilló. Y ese mismo Dios está mirándote ahora, no con condena sino con amor. Él quiere darte una nueva oportunidad. Solo espera que hagas lo que hizo David. Reconoce, pide perdón y vuelve a empezar. No existe pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda perdonar, ni caída tan profunda que su amor no pueda levantar. Dios no busca perfectos, busca corazones sinceros. Y si hoy decides abrirle el tuyo, Él puede escribir una nueva historia contigo. Una historia donde el dolor se convierte en lección y la culpa en redención. Porque cuando el corazón se aleja de Dios, hay pérdida, pero cuando vuelve a Él, hay vida.